Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a crear el juego del Tricky utilizando la interfaz gráfica de Java, la interfaz avanzada que es la interfaz de Swing. Ahora, empezaremos primero mirando la parte lógica de lo que vamos a hacer. El juego del Tricky no es más que un tablero, es una matriz de 3×3, es decir, de 9 casillas, donde en cada casilla se juega o se marca con la opción de cada uno de los jugadores. Para este caso son 2 jugadores. Normalmente lo representamos con o con círculos y con X para cada jugador. Ahora, también tenemos que saber de que eso se comporta como una matriz de 3×3. Y en Java las matrices o los arreglos, sean vectores o sean matrices, empiezan desde la posición 0. Para el caso de esta matriz de 3×3, empezará en la posición 0, 0 y terminará en la posición 2, 2. Con este concepto entonces vamos a trabajar con los administradores de diseño de distribución. Utilizaremos el Flow Layout, el Grid Layout y el Border Layout. El Flow es un flujo continuo de elementos que se van adicionando a ese contenedor. El Grid Layout es simplemente una rejilla, es decir, se comporta como un vector o como una matriz. Vamos a establecer filas o columnas. Y el Border Layout, este sí es algo más fijo, es algo como esto que está acá, que tiene un norte, una zona oeste, una zona centro, una zona este y una zona sur. Para el caso de este trabajo vamos a hacer lo siguiente. Las zonas que están aquí marcadas en rojo y la zona central son las que vamos a utilizar. Es decir, la zona norte, aquí vamos a colocar un botón para iniciar el juego o un nuevo juego. La zona centro, donde se van a colocar 9 botones o J-button para ir marcando cada celda del Tricky con la opción que elija cada jugador. Y en la parte sur vamos a colocar una etiqueta para colocar los mensajes. Dicho esto, entonces la parte oeste y la parte este no serán utilizados. Aquí vemos la jerarquía de clases para los demás elementos o administradores de diseño. Empecemos entonces con abrir NetBeans. Podemos hacerlo en Eclipse o en otra herramienta que ustedes utilicen como JCreator. Ya depende de cada quien. Le decimos proyecto nuevo, un proyecto de Java. Vamos a llamarlo PRJ Tricky GUI. De esa manera le vamos a decir que la clase principal va a ser entonces, la vamos a quitar mejor, le decimos terminar y empezamos con la codificación. Agregamos entonces una clase nueva de Java, la vamos a llamar entonces Tricky GUI. Ok, le decimos terminar y empezamos. Vamos a construir la ventana directamente desde el código, no vamos a utilizar la interfaz, no vamos a utilizar un JFrame pero con el marco de NetBeans, no vamos a utilizar la ayuda gráfica que ofrece NetBeans en este caso. Lo que vamos a hacer es hacerla a puro código para que las personas que vean este video y quieran hacerlo en Eclipse y no tengan entonces apoyo visual, lo puedan hacer transparentemente, o lo que tengan JCreator. Por esa razón lo voy a hacer de esa manera. Entonces lo primero que hay que hacer en este caso es extender o heredar desde un JFrame. Aquí aparece inmediatamente que debo añadir la importación. Vamos a implementar una interfaz que es la interfaz Action Listener.
que es el escuchador de acciones. También aparece una sugerencia y vamos a agregar entonces la clase pertinente. Los que no estén utilizando NetBeans ya saben que deben ir agregando esta línea de código, si su editor no lo permite. Ahora nos aparece aquí una sugerencia que dice implementar todos los métodos abstractos. Esto es para implementar los métodos de la interfaz Action Listener. Entonces le decimos que sí. Y miren que automáticamente este queda aquí. Esto lo vamos a dejar por acá debajo. Vamos a colocarle aquí, indicar aquí donde termina esto. Igualmente acá, para saber dónde termina cada método. Ahora vamos a agregar entonces unas marcas que serán necesarias para las casillas. Yo las tengo por acá, simplemente las voy a adicionar y les voy explicando. Son de tipo char, son unas constantes de tipo final. Entonces tenemos la marca del jugador O, la marca del jugador X y una marca que indica vacío. Y lo igualamos entonces con el carácter correspondiente. En el marca de O colocamos una O, en el marca de X una X mayúscula y en la marca de vacío un espacio en blanco. Ahora debemos también colocar otras variables. Vamos a colocar una variable que sea jugador actual para saber qué jugador actualmente va a marcar una casilla. Siempre el programa va a empezar por el X, va a ser el jugador que siempre va a iniciar. También vamos a tener entonces una variable contadora que cuente las jugadas. Y vamos a tener de tipo char el tablero. En este caso es una matriz que va a ser de 3×3 para que contenga el estado del juego. 3×3. Ahora, bueno, con esos datos que están allí, vamos a empezar entonces a ir diagramando lo que es la interfaz. Si miramos por acá, más acá arriba, notamos que en la parte norte va a ir un botón. Entonces en la parte sur va la etiqueta de mensajes y en la parte centro va la parte del juego. Entonces vamos a empezar a crear lo que son los paneles: el norte, el centro y el sur. Entonces utilizamos un JPanel. Como estamos utilizando la swing, vamos a llamarlo panel norte, también un panel centro y un panel sur. Ok, aparece una sugerencia acá en NetBeans, le decimos importar. Recuerden, los que no estén utilizando esta herramienta van agregando entonces la clase correspondiente. Si no, si quieren directamente le dicen javax.swing.asterisco para que él tome las que necesite. Es otra forma más sencilla. A mí particularmente me gusta ir trabajando colocando las clases que se están utilizando directamente. Aunque hay una ventaja en esto de utilizar NetBeans porque él automáticamente activa la sugerencia. Bueno, ahora vendría entonces la inclusión del botón. Vamos a llamarlo nuevo, y vendrían los botones del centro o del tablero. ¿Por qué vienen siendo los botones una matriz en este caso? Por lo siguiente: se va a agregar en esta parte central 9 botones. La mejor forma de manejar esto es a través de una matriz y no manejarlos individualmente como variables, es decir, botón 1, botón 2, botón 3 y así sucesivamente. Es mejor utilizar una matriz también para que sea más transparente al momento de hacer el algoritmo solución. Venimos por acá entonces y definimos estas variables. Nuevamente aparece la sugerencia porque no está incluida y le decimos que importe esa clase. Vendría ahora
la etiqueta que vamos a colocar como mensaje, lab mensaje, aparece la sugerencia, importamos. También vamos a utilizar de la clase color, los colores sería el color para el X, vamos a decirle que tome el color azul, y el color para el O, que va a ser entonces el color rojo o red. Ok. Ahora entonces vamos a crear el constructor. El constructor de la siguiente manera. Primero colocamos la palabra public, le decimos el nombre de la clase. Ese nombre de la clase, entonces, si es un constructor con argumentos, para este caso sería entonces, ¿qué argumento recibe? Vamos a decirle que recibe el título. Por acá entonces llamamos al constructor padre, invocando a través de la palabra reservada super, llamando al superior, y le mandamos entonces el título a ese de allí. Y luego construir, en este caso puede llamarse la GUI, construir GUI, es decir, la interfaz gráfica de usuario. Aparece una sugerencia porque dice que no encuentra ese método, simplemente no está elaborado. Entonces lo que vamos a hacer es crear el método y aparece automáticamente crear ese método. Ahora voy a subirlo un poco por acá para llevar este orden. Ok. Construcción de la interfaz gráfica de usuario. Ok. Lo primero entonces es hacer lo siguiente. Hay que establecer en el formulario actual que vamos a utilizar el border layout, es decir, el diseñador que vamos a utilizar es este. Entonces vamos hasta acá y le decimos que hay que fijar el diseño set layout con un nuevo border layout. De esa manera entonces garantizamos que la apariencia que va a tener nuestra ventana se acorde a ese administrador de diseño. Luego vendría entonces la creación de los diferentes paneles. Vamos a empezar por el panel norte. Entonces panel norte va a ser igual a new, un nuevo panel. En ese nuevo panel nos dice qué deseamos colocarle a ese panel. Si queremos que tenga también un manejador de diseño o no. Para este caso de aquí simplemente vamos a utilizar el constructor por defecto sin argumentos. Ok. Luego de esto entonces le decimos que el botón nuevo va a ser igual a un nuevo JButton. Ese nuevo botón entonces va a tener el siguiente mensaje. Será entonces la indicación de nuevo juego. Ok. Vamos guardando. Listo. Si miramos la apariencia de esto, o queremos ver la apariencia, decimos ejecutar archivo. Y lo primero que nos dice aquí es que no tiene una función principal my. Hay que agregársela para poder hacerlo. Vamos a agregarla por acá de la siguiente forma: public static void
recibe unos parámetros de argumentos, y luego aquí entonces el nombre del formulario va a ser igual a un nuevo. Nos va a pedir entonces el nombre de ese formulario, que para este caso lo que vamos a hacer es colocar indicando aquí juego del tricky gráfico. Ok, y por acá entonces le decimos que la variable frm en el método visible la asigne true para que muestre el formulario. Nos daremos cuenta que en este momento no debe mostrar nada, simplemente ejecuta y miren que aparece el JFrame, pero no tiene nada. Lo que sí podemos ver es el título que le hemos enviado. Aquí hay un error, entonces vamos a cambiarlo, pero no tiene nada aquí porque aún no hemos agregado nada a ese formulario. Entonces por acá, ok, decimos guardar y vamos a seguir agregando más cosas. Lo siguiente sería entonces decirle al botón que el color que va a utilizar va a ser un color como el siguiente. Vamos a darle un color como verdoso para el nuevo. Entonces vamos a darle un valor más grande en el green. Recuerden que es RGB, rojo, verde y azul. Por acá le damos el mismo valor. Ok, ordenamos esto un poco más. Listo. Entonces le decimos aquí al panel norte .add, es decir, adicionar componente. En este caso le vamos a adicionar el botón nuevo. Si ejecutamos nuevamente el archivo, no aparece nada. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho que este panel esté dentro del JFrame actual. Eso lo podemos hacer de la siguiente forma: add, como es el panel norte, tenemos que decirle que border layout, para indicar cuál es la zona, sería la norte, y luego si le decimos cuál es el que va a adicionar. En este caso sería el panel norte. Ok, decimos guardar, miremos nuevamente a ver qué pasa. Miren aquí, ahora sí se ve en la parte superior que está el botón nuevo juego con el color que le hemos asignado. Vamos a parar esto por acá, por acá, para que cierre directamente. Vamos a decirle aquí que fije la operación que sea salir al momento de cerrar. Con esto hacemos que el botón cerrar permita salir directamente de la aplicación, ya que nuestra aplicación como tal tiene un solo formulario, entonces no se necesita ir a otra ventana. Decimos guardar por acá, y también vamos a fijar una talla, una dimensión para el formulario. Vamos a decirle que sea de 300 por 400. Si se necesita apreciar mucho mejor, pues se le puede alterar esto dependiendo la preferencia. Ya con esto miren que aparece el formulario con este tamaño. Ok, bueno, ese es el panel nuevo norte. También tenemos que hacer lo siguiente. Además de esto, deberíamos entonces fijarle al botón otras cosas antes de meternos con la parte del centro. Entonces ese botón, por ejemplo, también va a tener una fuente
Vamos a decirle aquí que la fuente va a ser de tipo sans serif. También le vamos a decir que sea texto plano y el tamaño vamos a decirle de 20 para que aparezca un poco más grande y se observe mucho mejor en ese botón. También este botón entonces hay que adicionarlo la acción de escuche de este formulario para que se pueda procesar después la acción. Ok, miremos entonces la apariencia. Miren que se ve mucho más grande, mucho más llamativo ahora. Cerrar, bueno. Ahora vamos a construir entonces el panel del centro. Va a ser igual entonces a un nuevo panel. Y lo que se va a hacer entonces en este panel es establecer 9 botones, 3 por cada fila. Entonces tenemos que tener para este caso un grid layout, una rejilla de diseño. Podríamos hacer lo siguiente: una es esta, fijar acá set layout del diseño y decirle que sea un grid layout. Miren que aparece error, decimos entonces que importe y le vamos a decir de qué tamaño. Entonces para este caso sería 3 por 3, es decir, 3 filas, 3 columnas. Si miramos aquí la ayuda, miren que se dan cuenta: filas, columnas, filas, columnas. Esta que está aquí es más completa, que tiene 4 parámetros por lo siguiente, porque tiene un ancho entre los elementos y un alto entre los elementos. Entonces, primero miremos cómo se comporta esto. Entonces, para poderlo apreciar, entonces vamos a darle por acá adiciones en la zona sur el panel, más bien aquí es el centro, ¿sí? Y le decimos entonces ejecutar. Aún no aparece porque no tiene los botones incrustados. Como les decía, son dos formas de hacerlo. También podría colocar este que está acá de esta manera y cancelaría esta que está aquí. Voy a dejarles las dos opciones allí para que utilicen la que más le convenga en sus proyectos posteriores. Luego de esto entonces miramos entonces el botón de tableros. Entonces decimos que para este caso de aquí vamos a crear un nuevo, en este caso arreglo, pero va a ser de botones 3×3. Para manipular esto entonces vamos a utilizar una variable fila y columna. Vamos a ver acá, aquí hay que quitar esto de aquí. Ok, hicimos guardar. Ahora para lo siguiente vamos a recorrer esa matriz de la siguiente forma: f igual 0, f menor que 3, f más más. Y esto mismo lo vamos a hacer para las columnas. Recuerden cómo se recorre una matriz por fila y columnas. Entonces aquí cambiamos el índice, que va a ser C para la columna, y en cada una de esas celdas entonces ese tablero en la posición F, C, le vamos a crear un nuevo botón, y ese botón que tenga un espacio en blanco.
También al tablero, que es de tipo char, se le va a agregar entonces, para este caso, una marca de vacío, es decir, que no contiene nada hasta el momento. Está vacío el tablero y también están vacíos los botones donde se van a ir marcando las casillas del tricky. Además de esto, entonces le vamos a dar una apariencia a cada botón con lo siguiente. Con una nueva fuente, ahora la asignamos. También le vamos a decir que el panel del centro se le va a adicionar con esto. Se adiciona cada botón. Ahora vamos a decirle que cada botón también se le debe adicionar la acción de escucha de este formulario. Bueno, serían todas las acciones a colocar aquí. Falta a la fuente. Bueno, esta fuente aquí la podemos definir de la siguiente forma. Con font, fuente va a ser igual a new. Vamos a utilizar la que está por acá. Esta de acá. Ok. Pero vamos a decirle que el tamaño no sea de 20 sino de 30. Lo demás vamos a dejarlo igual. Y esta fuente entonces se la asigna por acá. Que le decimos aquí entonces ejecutar nuevamente. Y miren, ya aparecen los botones. Nos falta ahora la parte sur. Entonces haremos lo siguiente. Sin embargo, probemos acá lo que les decía, el espacio tanto de ancho como de alto entre los elementos. Miren que ahora sí aparece espaciado un espacio a lo horizontal y uno a lo vertical entre cada elemento que se ha adicionado. Ya dependiendo de cómo queramos darle la apariencia, aquí cambiaremos estos valores, pero esta es la forma de hacerlo. Lo vamos a dejar así. Me parece que está bien. Entonces panel, el panel sur, ese panel sur va a ser igual a new, a un nuevo panel. Ese nuevo panel, vamos a decir entonces que también se va a agregar una nueva etiqueta y esa nueva etiqueta va a tener entonces, como vamos a decir que siempre va a jugar, o inicialmente va a jugar, a comenzar a jugar el X, entonces diremos juega X. Establecemos también el color del texto para X y también lo que es la fuente, la misma fuente. Luego de esto entonces se adiciona a ese panel sur esa etiqueta de mensaje. Ok. Ahora miren, si nuevamente se ejecutamos, no aparece el panel sur. ¿Por qué? Porque no ha sido adicionado todavía al formulario. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Adicionamos al panel sur. Decimos ejecutar. Miremos. Bueno, aquí algo pasó. Vamos a ver. Por esto que está aquí. Hay que decirle directamente que es el sur. Porque si no estaba reemplazando lo que ya contenía el panel del centro con el panel del sur. Entonces por esa razón desapareció lo que teníamos inicialmente.
Y ahora sí, me aparece la parte norte con el botón de nuevo juego, la parte sur con el mensaje que va a establecer si ganó o no ganó, si juega X o juega O, y la parte central donde se va a colocar cada una de las marcas que establezca el jugador correspondiente. Al momento de cerrar, miren que se cierra el formulario por esta instrucción que está aquí. Bueno, al parecer ya no se necesita más nada para la cuestión de la interfaz. Faltaría ahora entonces es simplemente establecer las acciones. Yo por acá voy a tomar entonces dos métodos que ya tengo listos y están incluidos en la guía anterior, el video anterior sobre el Tricky por consola, que son el de limpiar tablero y el de si es ganador, con unos pequeños cambios. Son estos dos métodos. Entonces tenemos aquí el método limpiar tablero y el método es ganador. Con el primero de limpiar tablero, notemos que es tipo void aquí, es decir que para este caso viene siendo un procedimiento, no retorna ningún valor. Y el que es ganador si es una función, porque retorna un valor de tipo booleano, es decir, o falso o verdadero. Recibe en este caso un carácter que es la marca del jugador actual. Y si se determina que esta marca de jugador está en alguna de estas líneas, es decir, si está en alguna de las filas corresponde a las 3, o si corresponde a las 3 columnas, o a la diagonal principal, o a la diagonal secundaria, entonces quiere decir de que ganó. Si no es así, todavía no ha ganado, entonces se debe verificar lo siguiente. Ahora, miremos aquí que este limpiar tablero lo que hace es recorrer por fila la matriz, tanto la matriz de char, de tipo char del tablero, como los botones. ¿Por qué los botones? Porque si vamos a limpiar el tablero que lleva el juego o el estado del juego, también tenemos que limpiar la interfaz para que la apariencia vaya acompañada de lo que está internamente en el juego. Ok. Después de esto entonces empezaremos a hacer las acciones correspondientes. Viene entonces la parte del Action Performed, que es donde se reciben todos los elementos que tienen acciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es preguntar que si ese evento el origen de ese evento, get source, es igual al botón nuevo. Decimos guardar por acá. Entonces si es igual a nuevo, le decimos entonces hay que limpiar el tablero. También le decimos que en el mensaje coloque entonces el color por defecto de X, y en el mensaje coloque también el texto de que juega X. Además de decir de que el jugador actual va a ser igual a la marca de X, porque al crear un nuevo juego entonces va a empezar el jugador X. Por eso establecemos el color del mensaje y el texto que lleva acompañado allí. Ahora, si no es así, entonces se ha debido generar algún evento con alguno de los demás botones. ¿Cuáles son los otros botones? Los que están en el centro. Entonces diremos lo siguiente. Primero vamos a convertir entonces a botón
el origen del evento. Diremos entonces aquí que char, el carácter que tiene, miraremos entonces que test.charat, le decimos que en la posición 0. Bueno, aquí hacemos un paréntesis. Lo que estamos haciendo aquí es, primero, mirar el evento, cuál fue el botón que originó todo. Entonces lo guardamos en la variable b de tipo jboot. Luego de eso, entonces, ese botón tiene un texto, algo que está escrito. Puede tener una X, puede tener una O puede tener un espacio en blanco que indica que está vacío. Entonces, como eso es un string, una cadena, entonces lo que pedimos de esa cadena es el primer carácter. Es decir, nos va a decir si está la X, si está la O si está el espacio. Ese carácter de aquí es el que se va a verificar para ver si está vacío o no. Haremos lo siguiente entonces. Bueno, si ese carácter es igual a la marca de vacío y el jugador actual es diferente de la marca de vacío, quiere decir entonces que esa casilla, ese botón como tal, no tiene marca aún, y por esa razón se debe entonces marcar o indicar en la interfaz. Lo primero que hacemos entonces es definir las variables para recorrer la matriz de botones. Una variable boolean de tipo switch que vamos a establecer en false mientras no la encontremos, el botón, y luego sí entonces los ciclos para poder recorrer los botones. Podemos utilizar este o podemos utilizar el que está por acá. Este de aquí tiene una diferencia con el de abajo. ¿Qué diferencia hay? Es muy simple. Miren que acá la condición dice f-3 y acá dice f menor o igual que 2. Para el caso viene siendo lo mismo, porque f en este caso menor que 3, como es un entero, en este caso es 2. Lo mismo sucede acá con el c, menor o igual que 2 o c menor que 3. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos. Para este caso vamos a utilizar esta. Miremos entonces el comportamiento. Ok, aquí faltaría el... Vamos a hacer esto por acá. Este es para F y este es para C. ¿Qué se va a hacer aquí entonces? Bueno, sería lo siguiente. Primero, hay que cambiar aquí o modificar la condición, que el switch se mantenga en falso. Lo mismo acá. Si eso se mantiene en falso, pues continuamos. Ahora, si ese botón es igual a un botón del tablero actual que está en la posición F sub C, entonces a ese botón le vamos a hacer los cambios de la siguiente forma. Primero decimos entonces que switch es igual a true porque lo encontramos. Luego de eso entonces preguntamos cuál es el jugador actual. Si el jugador actual tiene la marca de X, entonces diremos que el botón, este de aquí, le vamos a fijar entonces el color de X. También le vamos a decir
que el texto va a ser igual, en este caso, a X. Y marcamos también el tablero que lleva el estado del juego. Aquí le decimos entonces que es la marca de X. Ok. Ahora, después de marcar esa casilla, puede darse dos situaciones. Una, que deba venir la jugada del jugador O. Esto sucede solo si no ha ganado el jugador X. Por esa razón, vamos a verificar si él es ganador o no. Si es ganador, llamamos a la función el jugador con la marca X. Si él es ganador, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mandar un mensaje indicando de que es ganador. Entonces por acá, set for color, diremos que es CX. Luego en el mensaje le colocaremos entonces que ganó X, y le decimos entonces ahora que jugador actual va a ser igual a marca vacío. Por acá terminamos entonces en esa. Si no es así, quiere decir entonces que no hay un ganador. Como no hay un ganador, entonces le decimos que en el mensaje aparezca con el color de O, en vez de decir que ganó X, va a decir que juega O, y aquí va a ser la marca de O, el jugador actual. Esta sería la condición si el jugador es de la marca X. Ahora, si no es así, quiere decir que el jugador tiene la marca O. Entonces haría completamente todo esto que está aquí. Si no, pues miremos los cambios que vamos a hacerle acá. Como es algo similar, entonces aquí sería, en vez de marcar el color con O, lo mismo para este, lo mismo para este de acá. Verificamos si ganó O. Verificamos por acá entonces, que sería, si ganó, entonces sería O. La marca de vacío queda igual. Y aquí cambiaremos este por X y este por X, porque sería el que correspondería a jugar. Después de eso no tendríamos que verificar más nada. Por acá sí tendríamos que incrementar el contador de jugadas, aunque todavía no lo hemos utilizado. Miremos entonces por acá a ver qué pasa. Miren que indica que juega O al momento de colocar X. Juega X, como no ha ganado, continúa pidiendo. Jugó el X y ahora pide que juegue O. Perfecto. Nos dice que ganó X. Decimos nuevo juego. Miren que empieza con juega X, juega O, juega X, y nos dice que ganó O. Nuevo juego, cerrar. Ok, bueno. Este sería entonces la manera de cómo crear
una interfaz gráfica para el juego del Tricky utilizando botones y los administradores de diseño a puro código para saber cómo está constituida la interfaz gráfica directamente y no hacerlo por la interfaz que ofrece NetBeans. Por acá entonces el control de jugadas, hay que hacer algunas mejoras al proyecto. Esas mejoras podrían ser decir en cuántas jugadas lo hizo, puede llevar una estadística, de pronto colocarle sonido, colocarle que en vez que aparezcan texto los botones aparezcan imágenes aquí según el jugador. Todas esas mejoras se pueden hacer. Entonces espero que este proyecto les sirva de guía para hacerle esas mejoras a futuro. No siendo más, le agradezco la atención. Hasta pronto.